Quiero invitarle a que abra su Biblia en Malaquías capítulo 2, versículo 16. Porque hoy vamos a tocar el tema número 6 de la serie Fundamentando la Familia. Y es un tema que se titula Dios aborrece el divorcio. Divorcio quiere decir separación. Y es uno de los temas que han golpeado a la humanidad casi desde sus inicios. El divorcio nunca estuvo en el plan de Dios. Nunca fue contemplado por Dios el divorcio. Es muy probable que algunos de ustedes sean consecuencia o estén viviendo las consecuencias directas o indirectas de un divorcio. Puede ser de los padres, de ustedes mismos. Hay muchas circunstancias. Algo que es para preocuparse es que el divorcio no solo está destruyendo las familias de las personas que no son creyentes, que no son cristianas, sino que dentro de las iglesias cristianas ya es muy común que los cristianos se estén divorciando. Pero todavía más grave es ver que pastores se están divorciando, se están volviendo a casar, y algunos ya llevan su buena lista. Hace poco, unos días, recibí un correo de alguien que me preguntaba que qué hacía, que porque su pastor ya llevaba 5 matrimonios. Entonces vamos a ver por qué Dios aborrece el divorcio. Y es muy probable que usted reciba algunas respuestas de la Biblia, alguna situación suya o de algún conocido. No podemos responder a cada una de las interrogantes. Sin embargo, vamos a dejar que la palabra de Dios misma sea la que les responda, ¿de acuerdo? Malaquías 2:16. Dios aborrece el divorcio. Dice así: porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio, entiéndase divorcio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Este mismo versículo en la versión Palabra de Dios para Todos dice así: el Señor Todopoderoso, Dios de Israel, dice que el que odia a su mujer y se divorcia de ella, deja ver lo cruel que es. Así que cuídese cada uno y no sean infieles. El mismo versículo en la versión Dios habla hoy, dice así: el Señor Dios de Israel, el Todopoderoso, dice: cuiden pues de su propio espíritu y no sean infieles, pues yo aborrezco al que se divorcia de su esposa y se mancha cometiendo esa maldad. ¿Por qué Dios aborrece el divorcio? Hay 3 razones fundamentales por las cuales Dios aborrece el divorcio. Número 1 es porque agrede el plan que Él diseñó para la familia. El plan que Él diseñó para la familia no contemplaba el divorcio. Él habló de unión indisoluble hasta que la muerte los separe. Entonces, el divorcio agrede el diseño de la familia, la destruye. La razón número 2 es porque implica infidelidad al pacto matrimonial que dos personas hicieron delante de Él. Hay infidelidad de alguna de las dos partes. Y como Dios es un Dios fiel que guarda los pactos, todos los pactos que Dios hizo con el hombre, Él cumplió su parte, pero nosotros los hombres somos expertos en romper los pactos. Y la tercera razón de por qué Dios aborrece el divorcio es porque trae consecuencias desastrosas a la familia. Trae situaciones muy dolorosas para las parejas. Y para los hijos ni se diga. Es muy probable que algunos de ustedes vienen de padres divorciados y saben de primera mano a qué me estoy refiriendo. Todos los cristianos debemos de aborrecer el divorcio como Dios lo aborrece. Para eso debemos entender que el matrimonio es un pacto entre 2 personas y que este pacto no se debe violar, puesto que si se viola, irremediablemente traerá consecuencias. La palabra pacto es una palabra que
la Real Academia Española le da este significado que va muy acorde con la palabra pacto de la Biblia. Es un tratado entre dos o más partes que se comprometen a cumplir lo estipulado. Eso es un pacto, ¿sí? Un compromiso mutuo, los obliga a una serie de responsabilidades y también de beneficios, pero es algo mutuo. Y en Gálatas 3:15, San Pablo está argumentando acerca del pacto que Dios había hecho con Abraham, que era un pacto muy serio, que tendría que ver con el futuro de la humanidad. Ese pacto tenía que ver con la fe, y por eso los cristianos somos hijos de Abraham por la fe. Y Pablo pone un argumento en Gálatas 3:15 acerca de la seriedad de lo que es un pacto, pero él pone un ejemplo de un pacto entre hombres. Fíjense en Gálatas 3:15, dice: hermanos, hablo en términos humanos, simplemente, dice, un pacto, aunque sea de hombre. Esa palabra aunque es muy importante, ¿sí? Aunque sea de hombre, una vez ratificado, o sea, firmado, estipulado, nadie lo invalida ni le añade. Mire, tenemos que entender este texto a la luz del contexto de los tiempos bíblicos. En aquellos tiempos, los pactos, los compromisos que sean entre personas, por ejemplo, yo te compro tu hacienda, pues en tanto, y todo era por palabra. No es como hoy que tiene uno que firmar un contrato de compraventa y con cláusulas que si no cumples te penalizan o te cancelan en tal fecha si tú no pagas, en fin. Y dice entonces, un pacto aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. O sea, ya en lo que quedó ese pacto, ese compromiso, debía de cumplirse de esa manera. ¿Sabes que cuando tú vas y compras un auto o una casa, tú estás haciendo un pacto comercial? Tú les dices, a mí denme esa casa, y el que la vende dice, y a mí dame dinero. Ok, ¿cuánto vale tu casa? Pues tanto. Entonces firman un contrato, que es un pacto también es un contrato. Entonces, si alguno de las dos partes no cumple, se mete en problemas, ¿no es cierto? Tú dejas de pagar el auto o la hipoteca de tu casa y te metes en problemas legales. Dejas de pagar la tarjeta de crédito y hasta a las 3 de la mañana te hablan, pague señora, y te asustan todo. Y tú, ay Dios mío, ¿por qué? Dices tú, ¿por qué? Entonces, Pablo está enfatizando de lo serio de un pacto, y el matrimonio es un pacto. El matrimonio es un compromiso que adquieren dos personas. Ahora, cuando ese pacto es violado, vienen las consecuencias. Y es muy probable, como dije al principio, que algunos de ustedes estén pasando por ese trance, por ese trauma, porque es traumático. Fíjense, hay un episodio en mi vida personal. Cuando yo era un niño como de 5 años, mis padres no eran cristianos, nadie era cristiano. Entonces, pues mi papá, como cualquier hombre del mundo, pues vivía como los del mundo, y mi mamá no estaba muy conforme, y una tía mía, hermana de mi mamá, le dijo, yo te pago el divorcio, deja a ese hombre. Entonces, yo escuché eso, divorcio, ¿qué es eso, divorcio? Entonces, yo estaba en el kinder en ese tiempo. Entonces fui con la maestra y le pregunté, oiga, maestra, ¿qué es divorcio? Me dice, ¿por qué me preguntas eso? ¿Qué es divorcio? Bueno, es cuando un papá y una mamá se separan y cada quien se va por los lados y se reparten los hijos. Usted no sabe lo que eso afectó mi vida. Yo llegué a mi casa y estuve llorando. ¿Por qué? Porque yo no quería que mis padres se divorciaran. Gracias a Dios, Dios hizo una obra allí de gracia y pues ahora sí, en el caso de mis padres, hasta que la muerte los separó. Mi padre murió hace 2 años. Pero el hombre y la mujer están unidos de por vida cuando hacen un pacto, el pacto matrimonial. Escuche bien lo que dije. Cuando una pareja se casa delante de Dios, hace un pacto matrimonial, ese pacto los une
de por vida. Y es precisamente la muerte la única que puede separarlos. Eso está escrito en primera carta a los Corintios capítulo 7, versículo 39. Este es un versículo, es fácil entenderlo. Dice, la mujer casada o el hombre casado está ligado por la ley mientras su marido vive. O sea, la ley del matrimonio, el pacto. Pero si su marido muriere o la esposa muere, libre es para casarse con quien quiera, porque así estuvo estipulado después de que Adán pecó hasta que la muerte los separe. Porque en la mente de Dios estaba que el matrimonio fuera indisoluble. Pero en este versículo dice, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Esa frase significa que el viudo o la viuda cristiana, si es que vuelve a casarse, tiene que ser con un cristiano. ¿Con quién? Con un cristiano. Eso significa con tal que sea en el Señor. Porque luego me hacen preguntas, como ayer después de la enseñanza alguien me preguntó, oiga pastor, fíjese que pues yo tengo 3 pretendientes, dice, pero ninguno es cristiano. Y le digo, ¿y? Pues ¿qué hago? Pues no sé, le digo, ¿qué deberías de hacer? No, pues a ninguno hacerle caso, ¿verdad? Ay, pues mira, entonces, ¿por qué me vienes a preguntar? A ver, no os hagáis, dice el Señor. O sea, así son, así es. ¿Qué esperaba que yo le dijera a esta persona? ¿Qué esperaba que yo le dijera? Ándale, sí, mira, cásate con un pagano y te haces de suegro al diablo. Entonces viene aquí una pregunta. ¿Por qué Moisés permitió el divorcio? Hay 3 versículos en los evangelios, o 3 pasajes, en los cuales Jesús tocó el tema del divorcio. Era ineludible, tenía que tocar ese tema. Él había creado la familia, él había diseñado la familia, y él sabía cómo estaba la situación. Y 2 de esos pasajes están en Mateo y el otro está en Marcos. El de Mateo y el de Marcos son semejantes, pero en Mateo da un poco más de amplitud al texto, que se entiende un poco más. Entonces vamos a ver
dos solamente. El de Mateo 5:31, Jesús hablando acerca del divorcio. Este episodio está dado en el Sermón del Monte o de la montaña. Están sus discípulos escuchándolo y él enseña a sus discípulos. ¿Cuántos son discípulos de Jesús? Bueno, pues haga de cuenta que es lo mismo. ¿Sí? Aquella escena. Dice así: también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo, que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación o de pecado sexual, hace que ella adultere. O sea, si la divorcia nada más por cualquier cosa, hace que ella adultere si se vuelve a casar. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. De esto está lleno el mundo. Por eso la situación en la sociedad está como está, porque hay una vida totalmente desordenada. Ahora bien, Jesús está dándole una interpretación, interpretación correcta a Deuteronomio 24, versículo 1. Abra su Biblia allí. Y esa interpretación, Jesús obviamente hace la más correcta interpretación. La ley decía en Deuteronomio 24:1 de esta manera: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Ahora, déjame hacer una anotación. La frase alguna cosa indecente en el hebreo implica inmoralidad sexual. O sea, se lee entonces así: si alguno tomare mujer, se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella algún pecado sexual, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá. Y es exactamente la interpretación que le dio en Mateo capítulo 5. ¿Sí? Entonces, en los tiempos de Jesús prevalecían dos escuelas de interpretación, o dos escuelas teológicas, vamos a ponerlo así. Eran dirigidas por dos rabinos. Uno de estos rabinos se llamaba Shammai, el otro se llamaba Hillel. Bueno, estos eran rabinos, intérpretes de la ley, conocedores de la palabra. Pero en la escuela del rabino Shammai prohibían el divorcio por cualquier causa, por cualquier situación, excepto cuando había pecados de tipo sexual, como homosexualismo, lesbianismo, sodomía, es lo mismo, bestialismo, o relaciones sexuales con animales, cuando había todo tipo de perversión y de pecado sexual, fornicación, adulterio. Esta escuela de Shammai decía no, a menos que haya pecado sexual de por medio. Eso rompe el contrato, el pacto matrimonial. Y esta interpretación del rabino Shammai es la mejor interpretación. ¿Por qué? Porque concuerda con la enseñanza de Jesús. La otra escuela del rabino Hillel permitía el divorcio por cualquier causa, por cualquier razón. Cualquier situación que al esposo no le gustaba o que le desagradaba, ya le daba carta de divorcio. Dicen las crónicas de ese tiempo que muchas veces esas cartas de divorcio las extendían tan solo por el hecho de que no les gustaba la comida que les hacía la señora, o porque ya habían tomado otra figura física, qué sé yo, o simplemente porque ya no le agradaba a la señora. Entonces, por cualquier razón, ellos decían: Moisés nos permitió dar carta de divorcio, ahí está, te pusiste fea, ya no te quiero. Y les daban carta de divorcio. Entonces comenzó a descomponerse en el pueblo de Dios el diseño del matrimonio. Hasta el día de hoy, los seguidores de esa escuela permiten divorcios por cualquier pretexto. Muchos de esos, la mayoría, son pretextos tontos,
no son justificables delante de Dios y algunos son hasta frívolos. Desgraciadamente muchos cristianos de hoy, del siglo XXI, siguen esa escuela. Y lo peor es que pastores que están predicando en los púlpitos se están divorciando por cualquier cosa, que va aún desde no seguir la visión que Dios les dio, dicen ellos. Entonces, como la esposa no está de acuerdo, se divorcian de la esposa. ¿Ustedes creen eso? Eso es una agresión, eso es violentar la palabra de Dios totalmente. Entonces, cuando un pastor se divorcia, ya no tiene calidad moral para hablar sobre el matrimonio. ¿Qué va a decir? No pudo solucionar sus problemas. Y yo he seguido, bueno, como pastor, todas las cosas que tienen que ver con el ministerio, pues tengo que estar empapado de ellas, ¿no? Y yo me he dado cuenta de iglesias donde el pastor se divorcia una vez o dos, hasta 2 veces, ¿no? Y como aquel 5 veces, va dejando una secuela al paso de los años y comienza a haber una plaga de divorcios en esas iglesias, impresionantes. Y ellos justifican los divorcios por cualquier cosa. Fue precisamente para hacer frente a esta distorsión de la palabra de Dios en lo que tiene que ver al matrimonio, a la integridad del matrimonio, que el Señor Jesucristo pronunció las palabras de Mateo 19. Abra su Biblia. Mateo 19. Fíjese, hoy yo mismo he tratado situaciones de divorcio. Hace tiempo traté una donde ella se quería divorciar por el terrible pecado de que al marido le olían mal los pies. Usted se ríe, pero ella no estaba riéndose. Y él decía, ay, pero le dije, bueno, ¿te bañas? Y dice, ay, pastor, pues claro que me baño, me dice. Bueno, pues échate talco, mira, nada más porque te huelen los pies, tu esposa se quiere divorciarte. Y le dice, ¿sabes qué? No es justificación que tú te divorcies por una tontería de ese tipo. Pues yo me quiero divorciar. Le dije, ok, te vas a divorciar porque tú lo estás queriendo, pero no te puedes volver a casar. Ah, ¿por qué no? Porque no, ahí dice la Biblia. Mateo 19, versículo 3. Dice así. Entonces vinieron a él los fariseos. Los fariseos tenían que ser estos. ¿Quiénes eran los fariseos? Pues algunos de ellos eran seguidores de la escuela de Gilel. Ellos hacían muchas prácticas de tipo externo y les daban aplicación y les atribuían poderes espirituales, cosa que los actos, los ritos, las ceremonias no tienen poder ni para limpiar tus pecados, ni para acercarte a Dios. Y estos hombres, algunos de ellos seguidores de Gilel, fíjense lo que le preguntaron, lo que le dijeron. Vinieron a él los fariseos tentándole, o sea, poniéndole una trampa para ver si él decía algo en contra de la ley de Moisés. Y diciéndole, le preguntaron, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa o por cualquier razón? ¿Es lícito? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Mire, aquí quiero enfatizar las primeras 3 palabras. ¿No habéis leído? ¿Todos saben leer? Pero aquí este vocablo en el griego implica leer pero entender. Mucha gente lee la Biblia así pero no entiende, no la escudriña. Entonces Jesús le está diciendo, no habéis leído, o sea, no habéis entendido que el que los hizo al principio, ¿cuándo? Al principio. Ahora, cuando fue el principio del matrimonio, ¿qué hizo? Vio a Adán allí que no había una pareja para él y le trajo otro igualito a él. ¿Verdad que no? Dice que varón y hembra los hizo. No creo que haya problema en que usted entienda qué es un varón y qué es una hembra. ¿Verdad que no hay ningún problema? Entonces, ¿cómo está que algunos hombres dicen, es que yo amo a un hombre? O una mujer, yo amo a una mujer. Todas esas son perversiones de tipo sexual. Y déjame decirle, lo que es el lesbianismo y el homosexualismo es de los pecados más aborrecibles delante de Dios. Porque esos de plano distorsionan todo lo que tiene que ver con la familia. Pero no vamos a hablar mucho de eso hoy.
Entonces les dice el versículo 5, y dijo, él les está preguntando, ¿no habéis leído? Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Acuérdense que el vocablo se unirá viene de una palabra griega que significa adhesivo, ¿sí? Algo sumamente adhesivo que une dos partes que si las quieren separar se destruyen las dos. Y eso significa que Dios hizo la unión matrimonial indisoluble, ¿sí? Y luego dice, y los dos serán una sola carne. ¿No entendieron así? Los dos serán una sola carne. Y si se quieren separar, se van a destruir ambos. Hay algo que a mí me molesta tanto, me molesta en este sentido. Hay veces que estás viendo las noticias y luego siempre hay una sección, espectáculos, y yo digo, ¿para qué meten eso? ¿A quién le importa la vida de los artistas? Bueno, a mucha gente le importa, por eso están ahí. Y luego, la típica, ¿no? Entrevistan a la artista famosa, ¿no? ¿Qué sé yo? Y le dicen, oye, ¿cómo te sientes después de tu divorcio? Ay, pues ahí voy saliendo, dice. ¿Y cuántos llevas ya? Ay, pues 3. Oye, ¿y cómo te llevas ahora con el papá de tus 2 hijos que tuviste con él? Fíjate que me llevo maravillosamente, dicen. Somos excelentes amigos. Yo los veo así y digo, ¿qué gente? ¿Creen que estamos tontos o qué? O sea, ¿cómo es posible que ahora, después del divorcio, llevan una excelente relación? Son puras necedades, puras tonterías. Y luego lo ve eso la gente, los cristianos, y resulta que se divorcian y ahora son excelentes amigos. Esos sí están esquizofrénicos. Versículo 6. Así que no son ya más 2. Ya no son más 2. Cuando se unen en un pacto matrimonial, ya no son 2. Sino que una sola carne. Es como el cuerpo. Y la Biblia habla de esa analogía del cuerpo. ¿Sí? O sea, tu cuerpo físico, mi cuerpo físico, tiene 2 manos, 2, etcétera. Yo no puedo arrancar una mano a menos de que si la arranco, pues me voy a quedar manco. Me va a dañar mi cuerpo, ¿no es cierto? Así es cuando un matrimonio se destruye. Es como mutilar en partes. ¿Sí? Versículo número 7. Sigo en el 6. Así que no son ya más 2, sino una sola carne. Por tanto, acuérdense que él les está citando Génesis capítulo 2. Por tanto, lo que Dios juntó, unió y pegó con un adhesivo que no puede ser despegado. Lo que Dios juntó, unió, no lo separe el hombre. Pero cuando lo separa, destruye todo. Fíjate, cuando mis hijos eran pequeñitos, bueno, estaban en el kinder o en la primaria, sus primeros años, seguido me preguntaban, oye papá, ¿qué es divorcio? Y yo les decía también. Y luego, ¿por qué me preguntas eso? Pues es que siempre me preguntan que si ustedes están divorciados, que si yo conozco a mi papá. Sí, claro, ahí está, él me trajo en la mañana. ¿A poco tus papás viven juntos? Les preguntaban. ¿Y ustedes qué les dicen? Claro, sí. ¿Y tus papás no se han divorciado? No. Ay, sí, ¿a poco no? Fíjate nomás. Es espantoso. ¿Cuántos son maestros de escuela? Levanten la mano, mira, hay un buen número. ¿Sí o no esto? ¿Sí o no, maestra? Ahí está otra maestra. Se destruye todo, hermano, se destruye todo. Por eso Dios odia el divorcio. Entonces, fíjate lo que dice el versículo 7. Le dijeron, ahí iba su argumento, ¿verdad? Su defensa, y pretendieron hacerlo en las escrituras, pero tenían una mala interpretación de la Biblia. ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y es obvio que le citaron Deuteronomio 24. Y dijeron, ya lo agarramos al Señor. Pues, imagínate, si Él es el dador de la palabra, ¿tú crees que le iban a tomar el pelo a Jesús? Entonces, ¿por qué Moisés nos mandó darle carta de divorcio? Algo anda mal contigo, Jesús. Fíjate lo que dice el 8.
Les dijo Jesús: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Déjeme decirle dos cosas aquí. ¿Cuál fue la razón de que Moisés permitió, o sea, Dios permitió? No estaba en su plan ni en su voluntad, pero él tuvo que permitir eso. ¿Por qué? Por la dureza del corazón del hombre, por la falta de sensibilidad, por el orgullo del hombre, por el egoísmo y la soberbia. Porque Dios no iba a obligar a una esposa a seguir viviendo con un hombre que la engaña, que la golpea, que no le da de comer. ¿Te imaginas? O sea, por supuesto que no. Entonces permitió el divorcio, no porque estuviera en su proyecto familiar, sino porque, como hay un dicho acá, que tiene cierta sabiduría, de los males el menor. O sea, Dios no puede obligar a una persona a vivir bajo un hombre así, pero también hay mujeres terribles, ¿eh? Entonces tuvo que permitirlo, ¿pero por qué? Por la dureza del corazón, porque no hay perdón, porque no hay sensibilidad, porque no hay prudencia, porque no hay muchas cosas que son ingredientes para que el matrimonio salga adelante. Por eso dice, porque son duros de corazón, son infieles, desleales, mentirosos, abusadores. Por eso Dios lo permitió. Y dice, mas al principio no fue así. ¿Qué significa? Que no estaba en el plan de Dios que eso sucediera. Bueno, déjenme decirles, sigue siendo lo mismo hoy. No está en el proyecto de Dios que tú te divorcies, pero por la dureza de tu corazón y por el maltrato a tu esposa y por los abusos físicos y de todo tipo, ella te puede divorciar. No es su voluntad, pero tampoco va a permitir Dios que esté bajo un liderazgo de un hombre así. ¿Me explico? Bueno, yo sé que pueden empezar a surgir muchas preguntas, porque algunos ya me están viendo así, unos así como, otros así como, no me gusta en la mañana algunos se salían, no aguantaron. Yo no sé cómo estaría su situación. Espero que nadie aquí se vaya y aguante hasta el final. Ahora sí, pórtese como hombre. Entonces dice en el versículo 9, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, fíjate otra vez, salvo por causa de fornicación, excepto, dice, por causa de fornicación. Aquí la palabra fornicación en el griego, se traduce al griego porneia, de donde se deriva pornografía, ciertamente. Y porneia, que se traduce a fornicación, incluye todo tipo de pecados sexuales, llámese homosexualismo, lesbianismo, bestialismo, violación, todo lo que tenga que ver con perversiones sexuales, dice aquí, salvo por causa de pecado de tipo sexual, o sea, excepto. Dice, y se casa con otra, voy a tomar otra vez, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Por eso este mundo es un desastre. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Yo quisiera decirles otra cosa, pero no puedo. La palabra de Dios me impide decirles mentiras. Yo quisiera decirles que se vale de todo. Y que no importa la situación, si tú te quieres divorciar, no importa, vuélvete a casar con otra hermana. No puedo decirles eso. No puedo. La Biblia nos impide hacer eso. Fíjate el versículo 10, no lo vas a creer lo que dice el versículo 10. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Estos estaban como diamantes en bruto. Eran más que diamantes.
Ellos estaban aprendiendo, Jesús los estaba discipulando, les estaba dando el sermón del monte. Oyeron que fue dicho a los antiguos, no matarás, pero yo os digo que cualquiera que tenga odio contra su hermano es un asesino. O sea, Jesús se va a la raíz del asunto en ese discurso del monte. Entonces ellos están aprendiendo, están oyendo, y quién sabe qué rollos traían. Ellos venían del mundo. Entonces Jesús dice, no, pues si alguno le da, por cualquier causa, le da divorcio a su esposa, y otro se casa con tu esposa, comete adulterio, ella y él. Y tú también, si te casas con otra. Entonces los discípulos, no, pues no conviene casarse. Y esa vocablo conviene, habla de un egoísmo espantoso. ¿Saben que la raíz de muchos divorcios es el egoísmo? O sea, yo me quiero salir con la mía. Yo tengo la razón siempre. Tú eres la que siempre te equivocas. Tú eres la culpable o tú eres el culpable. Y no ceden, no se perdonan. Y eso, evidentemente, los lleva al rompimiento. Entonces, puede ser que aquí haya algunos discípulos de Jesús que son genuinos, pero que todavía tienen una mentalidad del mundo. O todavía están pensando cambiar por un modelo, último modelo, qué sé yo. Entonces, todo eso nos lleva a un entendimiento de que los matrimonios cristianos, escúcheme bien, dije matrimonios cristianos. O sea, si usted no es cristiano, pues ¿cómo va a obedecer esto? Si usted no es nacido de Dios, si usted no cree la palabra de Dios, pues usted cásese y recásese y recontracásese. ¿Quién lo detiene? Pero a los cristianos. ¿Para quién es esto? Para los cristianos. Los matrimonios cristianos no debemos divorciarnos. Pero se puede presentar infidelidad de alguna de las partes, ¿sí o no? Pero ahí hay dos cosas que la otra parte ofendida cristiana puede hacer. Número uno, perdonar, que eso es el acto de los más sublimes que hay. Perdonar la ofensa, perdonar la infidelidad, y obviamente está bien delante de Dios. Y la otra cosa que puede hacer un cristiano, que su pareja cristiana le fue infiel, se puede divorciar. Porque lo dice Jesús, salvo por causa de fornicación. O sea, rompió el pacto, lo manchó, lo hizo pedazos. Entonces la parte ofendida se puede volver a casar. Pero, fíjense, por ejemplo, nosotros aquí en Casa de Oración siempre animamos, cuando hay este tipo de situaciones, a que la parte ofendida perdone. Pero, y hemos visto cómo el perdón, esa gracia, se abrazan de la gracia, la esposa ofendida o el esposo que fue engañado, se abrazan de la gracia de Dios, Señor, ayúdame, y logran salir adelante. Pero hay otros asuntos que yo he tratado de ese tipo, donde está el esposo hasta hincado, diciéndole, dame otra oportunidad. Y le dice ella, es que ya van 7 mujeres con las que me engañas, ya no confío en ti, le dice, pero vienen a la iglesia. A ver, explíqueme eso. La única explicación es lo que Jesús dijo, de que el trigo crece con la cizaña, y se confunden. Entonces, ahí está. Yo estoy convencido que no todos los que están aquí son cristianos. Quisiera creer que sí, pero no. Algunos hasta los cuernos se les ven.